Hola amigos, soy Mauricio Vares, a nombre de Nitro Press les doy la bienvenida a Libros ¿En serio? Libros en Serio, donde compartiremos experiencias, tips, anécdotas, chismes relacionados con el capítulo 3 El tra. Y a mí me gusta el tra. de nuestra serie, que es Pifias Editoriales. Bueno, primero que nada tengo que aclarar que no veremos nada relacionado con las ratas. Toco madera. No es que seamos supersticiosos, pero es mejor mantenerlas alejadas y no invocarlas. Los quiero lejos de mi territorio. La mayoría de las pifias son muy evidentes, así que no nos centraremos tanto en ellas, sino en una en particular, que es a la que queremos llegar al final, porque no es nada evidente y porque además tiene otras consecuencias. Así que me parece que lo mejor es comenzar espejeando un poquito lo que hay detrás de lo que consideramos errores dentro de nuestro oficio, ¿no? Entonces nos pondremos en la línea de fuego con dos casos que nos sucedieron a nosotros, donde recibimos críticas adversas. Vamos a ver si estas críticas son justificables o si son parte de un prejuicio basado más en un manual de buenas maneras editoriales. Y si este modo de pensar está relacionado directamente con nuestra cultura, o si es algo que ya se aplica en otras culturas o no. Veremos, como ya dije, las pifias y veremos un ejemplo muy ilustrativo de cuando el trabajo editorial, en específico de diseño, puede entrar en contacto con la obra del autor y beneficiarlo. Y por el contrario, como ya dije, está esta otra pifia a la que queremos llegar, que no es fácil de localizar y que además terminó por afectar la obra que contiene. El propietario se reserva. Entonces, una de las críticas que hemos recibido ha sido por el hecho de que dejamos de publicar parte de nuestros tirajes en ediciones de pasta dura. Comenzamos a hacerlo desde el principio, fue algo que gustó muchísimo, que le dio un toque distintivo a la editorial, que era un agasajo para el autor, para gente cercana a ellos. Deberías llamarte Bob Elegante. Y a los lectores también, porque gustaron mucho. Pero el problema fue que conforme aumentó nuestro ritmo de producción, esto fue ya imposible de hacerlo. O sea, nuestro impresor ya no podía encargarse también de hacer una parte del tiraje en pasta dura. Y nosotros bien pudimos habernos ido a otro taller. No quisimos hacerlo por lealtad, dado que hay una historia detrás. Ellos son tercera generación de encuadernadores finos en México. Su abuelo fue alguien muy destacado, muy famoso. El papá continuó la tradición y ahora los hijos, para que pudiera el taller dejar lana para todos ellos, lo ampliaron a servicios de impresión también. Entonces no se nos hacía onda decir, bueno, pues ustedes síganos imprimiendo y nosotros nos vamos a llevar el encuadernado fino a otro taller, ¿no? No nos parecía leal. Preferimos echar para atrás pues este rasgo distintivo de la editorial. Hiciste lo correcto, Bob. Yo no considero personalmente que sea un fracaso, pese a que alguna gente nos lo ha querido mencionar de esa manera. Porque pues nosotros no perdimos dinero, al contrario, no se nos quedaron embodegados, al contrario, no fue algo que disgustara al público, ¿no? Al contrario, fue algo distintivo y fue algo que simplemente tuvimos que echar para atrás porque el crecimiento propio de la editorial no nos permitió seguir con esto, ¿no? Otro caso similar fueron los libros con suaje. Yo desde muy joven me gustaba mucho trabajos como los que hacía en esta colección, ¿no? Que tenían este suajado, entonces tenían esta guarda atrás con la que se establecía esta especie de juego. Es un libro muy bonito y nosotros comenzamos haciéndolo con este libro que salió en 2012 de Óscar Alarcón, que tenía este suaje en la portada. Pudimos continuarlo con este de Charles Bukowski, que prácticamente es la misma idea. Sin embargo, para este otro, 23 y 1, que es
un libro complementario de Óscar Alarcón al anterior. Salió a finales de 2018, si no me equivoco. Nosotros ya, la situación de la editorial había cambiado, es algo similar al caso anterior. Ya producimos muchísimos más libros al año, ya tenemos un catálogo mucho más amplio y comenzamos por introducir este tipo de cosas en la solapa, que son listas de libros que en este caso de un modo u otro están relacionados con este. Entonces son libros de mujeres, sobre autoras o escritos por ellas, ¿no? Este rasgo distintivo nos obligó a mandar la solapa con la información del autor aquí al principio, y entonces al tener esta solapa aquí, el SUAGE ya se constituye en un problema, como pueden ver, ¿no? Entonces el SUAGE llegaría como por aquí así. Entonces simple y sencillamente fue algo que tuvimos que echar para atrás, porque además, bueno, ya venían otros libros de ensayo que tampoco se iban sus portadas tampoco se iban a prestar. Entonces, bueno, lo tuvimos que echar para atrás. Insisto, nosotros no lo vemos esto tanto como una derrota ni como un fracaso, es algo que tuvimos que hacer a un lado. Entonces, aunque el SUAGE era algo que nos entusiasmaba mucho, lo cierto es que la editorial ya había crecido mucho, y este otro rasgo crea una especie como de parentesco entre los libros en el mismo catálogo, ayuda al autor, ayuda al lector, ayuda a crear este tipo de redes, y nos parece un rasgo mucho más importante para la editorial que el SUAGE, que solamente era un detalle visual atractivo, ¿no? Entonces, a lo ya dicho, yo solamente agregaría que no me parece que sean errores o fracasos, ni mucho menos, que si es posible que podamos implementarlos más adelante dentro de algunos otros proyectos, lo haremos con todo gusto. Uno de mis libros favoritos de Nitro Press en cuestión de diseño es este, Págale al Diablo, de Hilario Peña, que tenía esta portada muy bonita, tenía esta portadilla, ¿verdad? Tenía esta entrada de la primera parte, esta entrada de la segunda, muy bonitas, muy visuales, y tenía este cierre al final. Entonces, entre las críticas que recibió de manera muy informal y muy rascuacha, fue en Facebook. Hubo un tipo que estuvo todo un día troleándonos, diciendo que el diseño era muy fallido, bla, 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 y básicamente su principal argumento era que un inicio de capítulo importante, o en este caso subdivisiones como primera parte y segunda parte, el texto tenía que empezar siempre en esta página y no en esta, que esto era un gran error y que era inadmisible y bla, bla, bla. ¿No tienes otro lugar donde decir estupideces? Lo mismo sucedía en esta, ¿no? Que tenemos aquí, que es solamente gráfica, pero que nos obligó a poner este texto acá en vez de acá, como según él tenía que ser de ley. Entonces, bueno, por más que tratamos de explicarle que pues, realmente eso no nos interesaba tanto, que queríamos darle un aspecto visual mucho más rico, mucho más, digamos, cinematográfico, porque la novela pues se presta para eso, ¿no? Bien podría ser una película sin ningún problema. Él insistió e insistió e insistió. ¡Deja de ser tan pesado! Yo sé que se trata de algo muy informal, muy de mala leche, sin ninguna pretensión profesional realmente, y yo no debería de prestar mayor atención, más que por el hecho de que me parece que responde a algo que yo llamo manual de buenas maneras editoriales y sus normas de etiqueta, y sí me gustaría ver de dónde es que provienen ambas. Entonces, si tenemos ediciones como esta, este es de The American Library, la biblioteca americana, es un libro sobre Paul Bowles con varias de sus obras, o esta que es una edición conmemorativa de La Ciudad y los Perros que saca la RAE. Podemos ver mucho de esto que se comenta, ¿no? O sea, vamos a tener siempre los textos comenzando al lado derecho, ¿no? Pero no hace falta más que ver el tipo de materiales, una pasta dura, su listoncito, y ver, por ejemplo, las entradas, ¿no? del libro, que son preciosas, ¿no? Con fotografías,
Y cuando uno ve, por ejemplo, ya la composición tipográfica, la relación que hay entre texto, o como le llaman, mancha de texto, y el espacio en blanco, pues es algo muy bonito, ni ganas dan de llamarle mancha, ¿no? O sea, es una relación muy elegante que a su vez responde al hecho de que tienes una institución súper importante como la Real Academia de la Lengua, en este caso, o de American Library en el otro libro, donde una vez que estableces unos parámetros de diseño, mandas a diseñar el resto del libro. ¿Cuántas páginas van a salir? No importa, son instituciones con el capital suficiente como para solventar cualquier gasto. No van a ponerse en plan de, híjole, son un montón de páginas, haz la letra más chiquita, cierra la interlínea, expande la mancha, ¿no? de texto. No necesitan de eso. Entonces pueden darse todo este tipo de lujos, estas normas de etiqueta y estas buenas maneras editoriales. No es el caso, por ejemplo, de un libro como este, de una colección de ensayos de George Orwell. La edición es de 1954, una portada muy bonita, pero pues es un libro de divulgación masiva, ¿no? Es un paperback, es una pasta blanda, donde, bueno, pues lo primero que vemos es una saturación de texto, ¿no? La famosa mancha, y vemos aquí, por ejemplo, que es su famosísimo ensayo de Politics and the English Language. No solamente comienza de este lado, sino a media página. Entonces, estamos hablando de cuestiones que no tienen que ver necesariamente con la corrección, sino con la corrección o la incorrección, sino más bien con la capacidad económica o la falta de ella. Sin embargo, tenemos este otro ejemplo. Este es The 100 Best English Essays by the Earl of Birkenhead. Entonces aquí el noble hizo una selección con obras de autores súper importantes como Oscar Wilde, Daniel Defoe, Isaac Newton, un montón, ¿no? Súper importantes. Y aquí lo interesante es que, bueno, es obviamente una edición muy cuidada, muy lujosa, debió serlo en su momento. Es la primera edición fue en 1929, la que tenemos aquí es de 1931, y en el caso de Daniel Defoe volvemos a lo mismo. O sea, se trata de un autor súper importante y su texto empieza aquí sin ningún remordimiento. Podemos ver ejemplos como este otro con Isaac Newton. Podemos ver claramente aquí esta especie de callejón, que en inglés a veces ese tipo de cosas a ellos les importan un comino. En realidad esta, ¿no? Porque es como lo que aquí llamamos viuda, ¿no? Se supone que es viuda porque tiene pasado pero no tiene futuro. El caso es similar, pero en el inicio de la página se les llama huérfanas porque no tiene pasado pero tiene futuro. Es algo que en general nosotros estamos acostumbrados a evitar. A los ingleses en realidad esto les vale gorro, ¿no? Y por último, bueno, en esta hoja de Oscar Wilde podemos ver aquí una cantidad enorme de repeticiones, ¿no? Aquí tenemos un there, un there, un they, un they, un they, aquí un callejón de este lado, tenemos otro they, otro there, un they, there, they. ¿Qué clase de sitio es este? O sea, esto para un corrector de pruebas en México sería la locura. A ellos simple y sencillamente les importa un comino. Y es aquí donde me gustaría retomar si esta cuestión de las buenas maneras editoriales y normas de etiqueta no responde a algo cultural. Ahora bien, en mi opinión, el español es un idioma secundario, subsidiario, ¿no? Derivativo. Casi nada importante sucede en español, ni en política, ni en finanzas, ni en ciencia, tecnología, ni en las artes. Y nosotros, de hecho, somos culturas bastardas de la española. Sé que suena feo, pero pues es verdad. Pese a eso, o quizá por eso mismo, es que nuestras culturas le dan más importancia a las apariencias. No olvidar que, por ejemplo, el español es de los pocos idiomas que tiene una
Real Academia de la Lengua. ¡Qué suertudo soy! Que hasta muy recientemente muchas de nuestras sociedades en el continente se regían por cosas como el Manual de Carreño, ¿no? De buenas maneras, que en México existía hasta hace relativamente poco, de manera muy usual, un manual de cómo se debían comportar las señoritas. Y bueno, para mí ese es un poco el origen de estas buenas costumbres editoriales y sus normas de etiqueta. Entonces, entre los grandes logros y las peores pifias, hay un montón de casos que solamente pueden considerarse errores a partir de estos prejuicios culturales. Bueno, y ya que estamos en eso, me gustaría mencionar un caso muy destacado, muy conocido, de cómo una decisión editorial, concretamente de diseño gráfico, ayudó a potenciar una obra literaria que de por sí ya era una obra maestra, ¿no? Y para ello me gustaría recurrir a una pequeña anécdota. Yo alguna vez estaba dando un taller de narrativa en Morelia, Michoacán, y uno de los chicos asistentes llegaba todos los días, fue un taller de unos 4 días, llegaba a cada sesión con un cuento diferente, todos muy buenos, muy bien escritos, pero de pronto recibió la crítica de varios de sus compañeros diciendo que era una narrativa muy tradicional, que en vez de comenzar con acción, con diálogo, ya de romper un poquito la línea narrativa, ¿no? Comenzaba siempre, digamos, desde un principio, de una narrativa muy lineal hasta el final, casi siempre comenzaba con una descripción, ya sea del lugar, del personaje o de alguna situación, etcétera, etcétera, y eso les parecía a ellos tradicional y lo equiparaban con un error. Y de inmediato pensé, fue una cuestión de asociación muy rápida, A Sangre Fría de Truman Capote. Si pensamos, su comienzo es precisamente muy tradicional, muy lento, muy tranquilo. Pasan 2 páginas y él sigue describiendo el pueblito, ¿no? Hasta la tercera página, hasta mediados de la tercera página, se oyen 4 disparos, pero casi nadie se da cuenta porque suceden a medianoche, entonces así que él se sigue describiendo y describiendo. Y entonces yo les decía que qué les parecía eso como proyecto de alguien que intentaba ponerse a la vanguardia de la narrativa estadounidense del siglo XX y además lo consigue, ¿no? ¿Qué les parecía? Confieso que si yo hubiese tenido que responder esa pregunta cuando era joven en los talleres, no lo habría podido responder. Lo cierto es que algo de esto habíamos visto dentro de las mismas sesiones a nivel teórico, y fue que una de las chicas participantes dijo, bueno, pues ¿por qué una novela no comienza con su primer párrafo, sus primeras páginas, sino que comienza con el título? Eso es verdad. Eso es verdad. Eso es verdad. Y el título pues es bastante estridente, ¿no? A Sangre Fría. Entonces recordé, les mencioné y buscamos rápidamente ahí en internet, en los teléfonos, esta portada. Entonces aquí, como pueden ver, entra en contacto con la idea del autor de que el título sea lo más estridente posible. Aquí podemos ver los cuatro balazos, ¿verdad? Y entonces él ya puede darse el lujo de tener un arranque sumamente descriptivo. Esta portada, dicho sea de paso, fue una portada emblemática, ejemplar para muchos ejemplos de diseño gráfico. Lamentablemente, como ya dije, nosotros pudimos encontrarla de inmediato ese día. Lamentablemente hay nuevas ediciones que están teniendo un impulso muy fuerte y han relegado a esta, digamos, en las búsquedas de internet. Ahora aparecen más las portadas de ediciones recientes, lo cual me parece un poco lamentable, la verdad. Porque aunque son portadas muy bonitas, creo que esta en definitiva es emblemática, ¿no? Y es uno de los puntos más altos del diseño editorial. Ahora podemos ver algunos ejemplos de pifias o errores o cosas que nosotros podemos considerar incluso feas desde un punto de vista meramente estético y meramente personal, ¿no? En ese sentido muy subjetivos, ¿no? Hola amigos, soy Mauricio Vares. Esta entrada, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, de este libro, y entiendo, bueno, pues su disgusto, que nos meten
el árbol genealógico que él tanto se negó a que se... Lo más sencillo fue poner un boiler cuando el cuento no trata absolutamente nada de eso. Estos inicios súper colgados, ¿no? La verdad, digo, en esto, no sé, me parece muy feo. No. Uno de ellos, por ejemplo, es este libro. Los colores me parecen horribles, la ilustración es muy fea. ¡Horrible, horrible! Esta entrada me parece también espantosa. Tiene otras características. Me parece mucho este tipo de libros que terminan adornando los despachos de abogados balines, ¿no? Tiene también estos inicios súper colgados, ¿no? La verdad, digo, a mí esto, no sé, me parece muy feo. Ni modo. Bueno, también está este. Ni siquiera se alcanza a ver. No sé a quién se le ocurrió la genial idea de imprimir dorado sobre este color beige, además muy feo, ¿no? En general, el lomo sí está impreso en un tono más parduzco, y de hecho Bruno, mi hijo, opinaba que a lo mejor este había sido utilizado con la misma tinta y se había deslavado con el sol, pero me metí a internet a buscar y no, efectivamente este es el color que se empleó, un color dorado sobre un beige horrendo. El libro finalmente, pues por dentro tiene algunos detalles que igual no son tan feos, y pues el resto pues como que cumple, pero esto a mí me parece espantoso. Este es un libro que me regaló Óscar Alarcón, de su colección de cuentos, cuando recién nos conocimos. Ahora es autor con nosotros. Nos le hemos publicado los libros de entrevistas y unos cuentos en Lados B. Y me recuerdo que cuando él me obsequió me dijo, mira lo que me hicieron, Mau. Sí, y entiendo, bueno, pues su disgusto, ¿no? Está también el caso de un libro de Ascari Mateos que se llama 40 grados. Salió en Tierra Adentro y bueno, pues él se quejaba también, al igual que Óscar Alarcón, de la portada que le habían elegido, porque lo más sencillo fue poner un boiler cuando el cuento no trata absolutamente nada de eso. Son unos migrantes que son abandonados en la caja de un tráiler en el desierto, con consecuencias funestas, y bueno, pues poner un boiler no era lo más atinado. La única justificación quizá es que esas ediciones de Tierra Adentro tenían que ser ilustradas, las portadas, con otros becarios del FONCA, ¿no? No sé si eso es suficiente para justificar esa decisión. Ahora, esta es la edición conmemorativa de la RAE para 100 años de soledad. Es una colección breve, muy chiquita, que yo recomiendo mucho porque son muy baratas, tienen muchos estudios, las obras vienen precedidas y sucedidas después por un montón de estudios muy interesantes. Y la verdad es que yo no sé si esta valga como pifia, pero hasta donde pude llegar hurgando en mi memoria, García Márquez se negaba rotundamente a que ninguna edición, ni traducción ni nada, de 100 años de soledad fuese acompañada por un gráfico del árbol genealógico de los Buendía. ¿Y qué es lo que sucede en esta edición? Que bueno, pues precisamente nos meten el árbol genealógico que él tanto se negó a que se incluyera. Mi momento ha llegado. Ahora sí viene lo chido. ¿Están listos, chicos? ¡Sí, capitán! ¡Estamos listos! ¡No los escucho! ¡Sí, capitán! ¡Estamos listos! Y así llegamos a la pifia espantosa que mencioné al inicio de este video. Cuando yo era joven, leí La muerte y otras sorpresas de Mario Benedetti en la edición de Siglo XXI Editores, que me prestó un amigo uruguayo muy querido, Gerardo Ferrer, y que por lo mismo yo no tenía una copia de ese título. Y resulta que recientemente un amigo que se dedica a vender libros usados, a conseguirlos, más bien se mueve y los consigue, me preguntó si estaba yo buscando algún título en particular y le dije que ese, y me trajo esta edición
porque bueno, ustedes las conocen muy bien, no es la original. Y aquí está, obviamente fui de inmediato al cuento, a mi cuento favorito de aquí, que se llama Para objetos solamente. Aquí lo tienen, pueden ver que comienza según el canon, del lado derecho. Rápidamente les comento, dice, por el momento nadie entra en la habitación, pero si alguien entrara, o mejor aún, si solo penetrara una mirada, sin tacto, sin gusto, sin olfato, sin oído, solo una mirada, y decidiera fríamente hacer un ordenado inventario visual de sus objetos, comenzando, digamos, por la derecha, lo primero que habría de encontrar sería bla, 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 y se suelta con una descripción más o menos larga. En la siguiente página dice, en el suelo, junto a una de las patas del ropero, hay un papel irregularmente rasgado, algo así como la mitad de una hoja de carta color crema que alguien hubiera partido en dos. Si la mirada quisiera detenerse a leer, podría comprobar que las palabras y trozos de palabras que contiene el papel son los siguientes. Y entonces nos viene el trozo de papel. El texto continúa. Más adelante aparece un cuerpo, ¿no? Un muchacho de pelo oscuro, los ojos están cerrados, bla, bla, bla. Es un cadáver. Y dice, el tercer y último objeto es un trozo de papel color crema, algo así como la mitad de una hoja de carta que alguien hubiera partido en dos, bla, bla, bla. Y nos viene esta otra imagen, que es complemento de la primera. Sin embargo, yo me quedé estupefacto porque dije, este es un fraude, esto está muy mal. ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? Entonces traté de explicarle a mi amigo de qué se trataba. Él fue y me consiguió esta edición muy bonita de La muerte y otras sorpresas. Es un libro usado, ¿verdad? Y el cuento en cuestión, como pueden ver, comienza de este lado, cuenta todo lo que ya conté, nos presenta la imagen de la carta, continúa el texto, nos presenta la segunda parte de la carta, pero tiene la ventaja de que si ustedes hacen esto, pueden leer la carta. ¡Qué trucazo!, ¿no? Que es algo que se pierde en esta otra edición por esta manía de querer comenzar los textos del lado derecho según el manual de buenas maneras editoriales y sus normas de etiqueta. En mi opinión, este descuido y este empecinamiento en querer guiarse por criterios fijos, ¿no? Le dio en la madre a una idea de Benedetti, ¿no? Que debía ser presentada gráficamente de una manera, arruinó, ¿no? la idea, porque de esa manera el lector ni siquiera se siente invitado a tratar de leer el contenido de la carta. Se vuelve súper complicado hacerlo de la manera en que ellos están proponiendo, y Benedetti se vio afectado completamente a la inversa de lo que sucedió con Truman Capote y A Sangre Fría. Bueno amigos, este fue el capítulo 3 de Libros en Serio acerca de las pifias editoriales. Los esperamos en el próximo video, en el capítulo 4, donde hablaremos de la trayectoria de Nitro Press, sus dos etapas, los proyectos que la antecedieron, algunos de los libros que nos han influido, de las colecciones editoriales que nos han influido, y mucho más. Entonces, hasta la próxima. Un 3.